de los temas es la utilización de subtotales. Antes de comenzar a utilizar los subtotales, es importante también ver y estudiar una pequeña herramienta que es la herramienta de ordenar. Como su nombre lo indica, esta herramienta lo que realiza es ordenar los datos de una planilla de acuerdo a un criterio en especial. Por ejemplo, yo en pantalla tengo una pequeña planilla que representa alumnos, ¿sí? Alumnos de distintas carreras. Para ello tenemos, por ejemplo, en la primera columna están representados los apellidos de estos alumnos, la carrera que están estudiando, el turno en el cual asisten y el importe de la cuota. Como ustedes verán, los apellidos de estos alumnos están desordenados, ¿sí? No tienen un orden específico. ¿Qué pasaría si yo necesito presentar esta planilla, pero ordenada por apellido? Para ello, yo lo que puedo hacer es utilizar la herramienta ordenar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar entonces uno de los títulos o una celda dentro de la planilla. Yo generalmente les recomiendo a los chicos seleccionar uno de los títulos, entonces ya ellos siempre siguen ese parámetro, seleccionan un título y luego recién utilizan la herramienta correspondiente. Tengo uno de los títulos seleccionados y para utilizar esta herramienta de ordenar vamos a tener que ir al menú Datos, Ordenar. Se va a abrir o va a aparecer en pantalla un pequeño cuadro de diálogo donde nosotros podemos especificar el criterio por el cual vamos a ordenar. Fíjense que este cuadro está dividido en 3 secciones. La primera sección dice ordenar por, la segunda dice luego por y la tercera luego por. No es necesario que nosotros completemos las 3 secciones. Simplemente con completar la primera de estas secciones donde dice ordenar por, ya sería suficiente. Entonces, en la primera sección donde dice ordenar por, vamos a observar que hay un botón de opción, descolgamos este botón de opción y nos vamos a encontrar con todos los títulos de la planilla, apellido, carrera, turno, importe. Lo que tendría que hacer yo es elegir entonces por qué columna quiero ordenar. En este caso quiero ordenar por la columna apellido. También puedo establecer si quiero que ese orden se haga en forma ascendente o descendente. Si yo tengo texto en la columna que estoy por ordenar, se ordenará en forma ascendente o descendente de acuerdo al alfabeto. Si tengo números, se ordenará en forma ascendente o descendente de acuerdo a la escala numérica. En este caso, yo voy a establecer que quiero que aparezcan los datos ordenados en forma ascendente. Una vez que tenemos establecidas estas opciones, pulsamos el botón Aceptar. Vamos a poder observar entonces que la planilla va a tomar un nuevo orden ya por apellido, ¿sí? Comenzando por aquellos apellidos que comiencen por A y terminando por los últimos apellidos, en este caso un apellido que comienza con la letra T, ¿sí? Si tuviera W, se ubicarían, ¿sí?, al final de la lista. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya sabemos cómo funciona esta herramienta, es muy sencilla como ustedes lo verán, vamos a pasar entonces a trabajar con la herramienta de subtotales. Voy a cambiar de hoja, tengo en la otra hoja la misma planilla, pero ya no tiene el orden que habíamos establecido anteriormente. Como ya le había mencionado, en esta planilla yo tengo representado alumnos de distintas carreras, los cuales asisten en distintos turnos y pagan también distintos importes de cuota. Vamos a suponer que nosotros queremos averiguar la cantidad de alumnos que hay por cada turno. Quiero saber cuántos alumnos vienen en el turno tarde y cuántos alumnos vienen en el turno noche. Para poder realizar o para poder presentar esta información, lo que yo puedo hacer es utilizar la herramienta de subtotales. Para poder utilizar la herramienta de subtotales, antes nosotros tenemos que ordenar la planilla. Por eso es que habíamos visto esta herramienta. Es fundamental ordenar la planilla antes de establecer el subtotal. ¿Por qué? Porque si yo no ordeno, después los datos
no van a ser, ¿sí?, los que yo necesito. Entonces, nosotros tenemos que primero ordenar la planilla y luego realizar el subtotal. ¿Pero por qué columna vamos a ordenar? Recordemos entonces que yo quiero averiguar la cantidad de alumnos que hay por turno. Yo tengo que ordenar esta planilla por turno. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ser el cambio de criterio, ¿sí? Va a contar los alumnos que vienen a la tarde y va a contar los alumnos que vienen a la noche. Entonces tengo que ordenar la planilla por turno. Vamos a seleccionar entonces uno de los títulos, vamos al menú Datos, Ordenar. En la primera sección donde dice Ordenar por, vamos a establecer que queremos ordenarlo por turno, en forma ascendente está bien, y pulsamos Aceptar. Si podemos observar la columna turno, ¿sí?, vamos a observar que primero se especifican todos los turnos noches y luego los turnos tarde. Entonces, al tener estos datos ordenados, es más fácil saber cuántos vienen a la noche y cuántos vienen a la tarde. Una vez que tenemos ordenado, pasamos entonces a realizar el subtotal. Vamos a ir al menú Datos, Subtotales. Va a aparecer nuevamente un pequeño cuadro de diálogo donde también está dividido en 3 secciones. Aquí sí yo tengo que completar las 3 secciones del subtotal. En la primera sección dice para cada cambio en. ¿Qué es lo que voy a establecer acá? ¿Cuál va a ser la columna que yo voy a establecer en la primera sección del subtotal? En la primera sección del subtotal va siempre la columna que se ordenó. Nosotros ordenamos turno, así que tengo que decirle que para cada cambio en turno, vamos a elegir la columna turno en la primera sección. En la segunda sección que dice usar función, es decir, si él va a tener que sumar los datos, contar los datos, sacar un promedio. En este caso yo quiero que él cuente, porque necesito saber la cantidad de alumnos. Podemos pulsar el botón que tenemos a la derecha y elegir la función cuenta. ¿Y qué es lo que él va a tener que contar por turno? Los alumnos. Entonces, en la tercera sección donde dice agregar su total a, vamos a sacar la marca que tiene importe y vamos a buscar los apellidos, ¿sí? Porque cada alumno se puede identificar por apellido. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro subtotal? Para cada cambio en turno, él tiene que contar los apellidos. Una vez que tenemos esta información establecida de esta manera, pulsamos el botón Aceptar. Vamos a poder ver que nos va a aparecer de esta manera nuestro subtotal. Si podemos observar a la izquierda de la pantalla, cerca de la identificación de las filas, vamos a ver que va a aparecer una pequeña barra, ¿sí?, donde nosotros podemos aumentar o disminuir, ¿sí?, la información que presenta nuestro subtotal. En la parte superior tenemos 3 números, el número 1, 2 y 3, que vendrían a ser 3 niveles de información. En este caso tenemos planteados, ¿sí?, en el tercer nivel. Si yo pulso sobre el número 2, voy a presentar la información en el segundo nivel. Quizás este nivel es el mejor para que nosotros podamos comprender qué es lo que presenta nuestro subtotal. Acá podemos ver que la cantidad de alumnos que hay a la noche son 6 y la cantidad de alumnos que hay a la tarde son 5. En total tenemos 11 alumnos. Recuerden siempre realizar las actividades correspondientes a cada módulo. En este caso vimos un ejemplo de subtotales. Realicen una lectura, ¿sí?, profunda de cada módulo, tomen sus propios apuntes y con esos apuntes después realicen las actividades.